Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida. Estamos ya en los desempates de la Sinquefield Cup. El tema es que tras la última ronda, esta es la penúltima, se jugaba la última ronda, todas las partidas terminaron en tablas y como vemos Fabiano Caruana al contar ya con un 8 a la derecha, era su día de descanso debido a que eran 10 jugadores, pero Carlsen como se retiró pues quedaban 9 y en cada ronda posteriormente descansaba una, por lo tanto Nepomniachtchi y Firouzja conseguían medio punto cada uno. Estas partidas se jugaban a ritmo rápido, en la primera terminó en tablas con los colores cambiados y ahora en esta segunda partida Firouzja lleva las blancas y Nepomniachtchi las negras. Juegan a un ritmo de 15 minutos más 10 segundos y en caso de hacer tablas nuevamente pues pasarían a un armagedón de 5 y 4 minutos. De momento eso no va a pasar, ya lo adelanto. C4 ya en el tablero, apertura inglesa que como hemos comentado no solamente en este campeonato, también sobre todo en el torneo San Luis Rapid and Blitz que se jugó anterior a esta Sinquefield Cup, también Firouzja pues utilizó mucho esta apertura dándole muy buenos resultados. Se responde con caballo F6, G3, fianchetando E5 cogiendo centro y tras alfil G2, C6 preparando, bueno, pues ganar más centro jugando D5. Tras caballo F3 se aprovecha por parte de las negras adelantar un peón y atacar al caballo. Caballo D4, D5 y primeros cambios y tras los mismos, bueno, pues llegamos a una posición en la que el peón D4 está defendido. Es verdad que está clavado por la acción del alfil sobre la dama, aunque el alfil tampoco, bueno, pues de momento estaría defendido, pero desde luego que este peón no se puede de momento mover. Se ataca al caballo, lo más jugado en esta posición es caballo C2 y a dama H5, siendo un movimiento pues muy interesante, ya que retira la dama del centro del tablero. Caballo C3 pues la podría expulsar en algún momento y se mantiene de alguna manera más activa que llegando, por ejemplo, a la octava, siguiendo con la línea por ejemplo, evita este movimiento que pasa en la partida, que es E3, ya que tras jugarlo, pues no solamente ganarían o las blancas perderían el enroque, sino que hay un movimiento más fuerte que es alfil G4. La dama no tiene movimientos, tampoco se puede poner ninguna pieza de por medio, quizás el peón en F3, pero tras capturarlo con el peón se amenaza, capturar al alfil, F2 jaque, ganando la dama, y lo menos malo, que no es demasiado, es capturar en la posición y bueno, pues nuevamente las blancas perdiendo la partida. Este movimiento no ocurre, o estas jugadas no es que sean malas en la posición, pero evita jugar E3, pero el tema es que aquí se juega E3 directamente y ahora dama H5 no tendría el mismo resultado, ya que la dama blanca pues puede capturar y no solamente eso, tras esta recaptura se está perdiendo el peón central en la posición. Por lo tanto, tras jugarse 3 defendiendo al caballo, la partida continúa con caballo A6. En algún momento el caballo va a venir a una posición más adelantada, como C5, D3, atacando a este peón clavado, y primero alfil B4 con jaque. Se aprovecha también para desarrollar pieza y permitir el enroque de las piezas negras, caballo C3, alfil por C3 jaque, peón por, y es ahora cuando se juega caballo C5, con la amenaza de capturar en D3 y bueno, pues obligaría a quitar al menos el enroque a las piezas blancas. Como decimos, el peón de E4 sigue clavado por la acción del alfil sobre la dama, por lo que aquí primero Firouzja juega C4, toca la dama y dama E5. Quizás mejor movimiento con esta jugada, por un lado, bueno, pues se clava al caballo ya que la torre está en defensa, pero quizás hubiese sido mejor jugar aquí dama H5, que realmente sí que funciona. Y en caso de capturar, en vez de recapturar directamente, ya que habría doble ataque sobre el peón de E4, existe esta intermedia que es caballo por D3 jaque, y si rey de 2 retirándose, de momento se recupera la dama, y lo que nunca pueden hacer las piezas blancas es capturar este peón, ya que aun no teniendo las piezas negras algo de ventaja, esto sería un error gordo tras caballo por F2, no atacando ambas piezas. Por lo que interesante jugar dama H5, se juega dama E5 y tras estos movimientos D por E4, caballo por D4, aprovechando, liberando la casilla de C5 para expulsar al caballo, aunque primero las piezas blancas Firouzja aprovecha para enrocarse en corto, C5 y caballo B3, defendiendo así a la torre indefensa.
Las piezas blancas podrían optar por esta opción muy interesante, entregando la torre temporalmente, pero a cambio dando un jaque y bueno, pues además de recuperar la torre, este rey de alguna manera quedaría pues más expuesto, ¿no? En E7, si lo intentamos esconder en F8, el tema es que habría mate en 2 jugadas, ¿no? Dama de 8, jaque y mate. Bueno, volvemos a lo que se juega. Se decide jugar caballo B3, defendiendo a la torre, y tras enroque en corto, por parte también de Nepomniachtchi, se juega F3 expulsando al caballo, caballo D6 atacando a este peón indefenso, y E4, un movimiento que, bueno, pues a priori evita que el alfil de G2 pues tenga fuerza en la posición, pero se libera la fuerza de este alfil, ya que la amenaza de las blancas es jugar alfil F4, y si no lo impiden las piezas negras, pues ganan pieza y con ello la partida. Viene el error, de hecho, de la partida por parte de Nepomniachtchi. El propio Firuza en una entrevista posterior pues dijo que este error quizás, ya que es algo gordo para jugadores pues de ese nivel, lo que pasa a continuación, pues en retirar la dama a E7, pues es verdad que Nepomniachtchi y él y todos los jugadores habían jugado una partida previa a ritmo clásico, pero la de Nepomniachtchi había durado 5 horas y encima estaba en una posición ganadora contra Niemas, que seguro que la traeré posteriormente, ya que fue muy buena, y quizás pues eso también te pasa a Mella, mientras que Firuza hizo tablas con Maxim Vasiliev, compatriotas de bandera, jugando con la misma bandera, en menos de 20 minutos, en muy poquitas jugadas. Por lo tanto, bueno, pues eso quizás le perjudicó un poco. Lo mejor aquí, tras E4 por un lado para las negras, es capturar en C4, y aunque, bueno, pues dama E2, dama C2 ataca al caballo, doble ataque sobre el peón de C5, existe por ejemplo alfil E6, se defiende el caballo, se conectan las torres y la partida continúa, no con tanta ventaja para las blancas. Como decíamos, a una jugada cualquiera como A6, alfil F4 es ganadora para las blancas, por lo tanto no se puede jugar dama E7, es un gran fallo y lo aprovecha en cuestión de 2 segundos. Alireza Firuza jugando E5, ataca 2 piezas y aunque el peón está indefenso, decide capturar en C4 ganando 2 peones a cambio, aunque no realmente. Si por ejemplo la línea o la partida hubiese continuado con esta captura, alfil F4, como comentábamos, bueno, pues nuevamente ganan para las negras, la dama se tiene que retirar, y aunque aquí es mejor capturar con la dama, incluso con el alfil valdría. Torre de 8 clavando a la pieza, pero tras torre E1, el problema de las piezas negras es esta desconexión de torres que tienen en la posición por culpa del alfil, ¿no? Caballo E8 metiendo más presión en la posición, pero aquí simplemente una jugada como caballo por C5, alfil F1 valdría para ganar. Si se recupera esta pieza, ya que hay 2 piezas atacándola y solo la dama defendiendo, no importaría, ya que tras este captura, bueno, pues la torre no puede capturar debido a este mate en E8, bueno, pues por culpa nuevamente de la desconexión quizás de las piezas, ¿no? Por lo que antes de capturar, Nepo decide capturar en C4, tiene que entregar la pieza, pero a cambio gana 2 peones, aunque no realmente, como decía anteriormente, ya que Firuza sigue con gran precisión jugando dama de 5, amenaza ganar el peón de C5, nos llega a tiempo a defenderse con B6, ya que está cayendo también el caballo, alfil E6, se conectan las torres, ataca la dama, se podría capturar el peón de B7, más interesante capturar el de C5, que es lo que pasa en la partida, y tras H6, F4, bueno, pues dando fuerza ahora sí al alfil de G2. Torre de 8, torre C8 un poquito más fuerte en la posición, de hecho tiene que rectificar de alguna manera Nepomniachtchi, ya que tras estos movimientos se juega F5, el alfil no se puede retirar, ya que podría estar cayendo el caballo, y tampoco puede venir a D5, ya que aunque la torre defiende, pues hay 2 piezas blancas defendiendo dicha casilla, por lo que aquí primero se juega B6, dama C7 manteniendo la tensión, y ahora sí torre C8, bueno, pues atacando la dama y defendiendo la pieza. Dama F4, alfil D7 que está atacado, y tras dama D4, bueno, pues está atacando el alfil, se ofrece cambio de damas y las negras no tienen nada mejor que, bueno, pues hacer cambios, ¿no? Torre F de 8 trayendo una segunda torre al centro, de momento alfil F4, también Firuza conecta las torres.
No había presión en cuanto al tiempo, estaban ambos jugadores con 8 minutos. Nepomniachtchi, bueno, pues mantiene la partida, ya que, bueno, pues lógicamente es lícito para él. Tiene las dos torres muy activas en dos columnas abiertas, el alfil ya en D1 y tras caballo F3, alfil C2, G4 de momento, reforzando F5 y bueno, pues lanzando cierto ataque en el flanco de rey, o al menos movimientos, caballo B, D2, con alguna idea de traer el caballo a D3 y vamos a ver qué pasa a continuación. La partida continúa con caballo E5, alfil A4 y tras torre a C1, pues nuevamente para las negras, si se retira la torre a otra columna, pues está cediendo la misma y quizás las blancas podrían aprovecharlo, bueno, pues para meter una torre en séptima. Torre por C1, torre por C1, se puede dar quizás este doble por parte de las negras, aunque quizás hay defensa para el alfil retirando la torre a F1, una posición muy complicada. Se juega F6 para que no haya control sobre la misma, pero asimismo, bueno, pues se deja indefenso la casilla de G6, el caballo defiende el alfil y tras no obstante jugarse caballo D3, torre C7 entrando en séptima y abandonando, ¿no? Bueno, pues una partida en la que quizás por ese error por parte de Nepomniachtchi pues se fue al traste. Podemos seguir una línea, ya que bueno, pues ha sido una partida rápida muy interesante en la que las blancas entregan una pieza, pero bueno, pues no hay mucho que hacer, ¿no? Por un lado se está atacando al peón de A7, lo más recomendable es jugar alfil E8 trayendo una pieza más activa, pues quizás a la defensa que la torre. Torre por A7 de momento ganando ese peón y tras caballo por F4, caballo por... Y el problema es que, bueno, pues el caballo se ha retirado de G6, pero ahora quizás la idea es entrar en E6 para entrar con la torre en G7. Alfil F7, de ahí que había venido el alfil pues hasta E8, se protege la entrada, por ejemplo, pues de la torre. No obstante, caballo E6 con ataque a la torre, aquí pueden venir unos jaques y tras los mismos incluso rey H4. G5 jaque, siendo única esta entrega de peón, ya que hay que capturar al paso. Única para las blancas sería esta captura por parte del caballo y es perdedora, ya que ambos peones pues dan mate, por lo que las blancas con peligro. Y tras esta captura al paso, como decimos, el caballo queda indefenso, las negras recuperan pieza, pero bueno, pues está todo ya perdido. Rey H5, la idea es rey H6, quizás, y torre H8, A8, y si les dejan pues ya hay mate. Y el tema es que, bueno, pues ni torre D2, que hay que capturar dos piezas en caso de que el alfil se quede en la posición, para llegar a la columna H pues sería quizás válido, incluso se podría entregar quizás el alfil. Torre por G4 tampoco pues llega a tiempo, ya que esta captura se puede hacer en la próxima jugada. Y tras rey F8, G7 jaque. El rey sigue escapando vía E8, alfil C6 para evitar que si torre A8 pues el rey pueda venir pues a esta casilla de F7 y tras rey D8, bueno, pues aunque no sea la jugada quizás más fuerte en la posición, pues se podría buscar la coronación y tras cambios y un jaque, bueno, pues quizás está recuperando material. Es verdad que el alfil está tocado en C6, por lo que rey G6 es un poquito mejor, ¿no? A torre por G4 se captura el peón de F6, el alfil se retira, ambas piezas mantienen o evitan la coronación y alfil D7 para, bueno, pues atacar por un lado a la torre y colocar quizás el alfil en F6 y evitar que el alfil, bueno, pues esté manteniendo la coronación, ¿no? La partida continúa, estos son los mejores movimientos para ambos jugadores. Torre F4, jaque, alfil F5 y a una jugada como B5 pues se puede dar un primer jaque y bueno, pues es cuando se gana la pieza quizás en esta posición. Muy buena por parte de Firuza. Una pena por parte de Nepomniachtchi, que no obstante pues ha llegado ahí. También Firuza, aparte de ganar el torneo, la 5 Field Cup, ha ganado todo el evento, que es un total de 5, ganando estos dos últimos eventos que se jugaban en el mismo club de Estados Unidos, San Luis. Hubo 3 torneos anteriores durante todo el verano que fueron en Europa, en Croacia y algún país más. Croacia, Polonia y por ahí Francia, se me escapa uno. Y bueno, por mi parte nada más respecto a esta partida. Traeremos alguna partida más de este interesantísimo torneo y vamos a ver qué sigue aconteciendo en el mundo del ajedrez. Un saludo y hablamos. Chao.